lo entiende igual que como lo entiendo yo, y hay mucha comunicación a partir de eso, porque también trae, no sé, noticias o cosas que están sucediendo en el cotidiano, o, no sé, cuestiones que entendemos los estudiantes nada más. Entonces, Tal me cual. parece que está bueno el análisis de los Por memes. eso, por eso decía que es una falta que tiene la carrera. Hay una materia en el último año que se llama Semiótica de los Medios, que se encarga de estudiar esto un poco, lo ven así, pero lo ven en el final de la carrera, es casi en el final de la carrera y se ocupa solamente de la semiótica de los medios. Y hay otro tipo de semiótica, por ejemplo, en psicología se ve mucho semiótica, porque este código que decimos, tiene mucho de subjetivo, tiene mucho de lo propio, digamos, lo subjetivo es lo que a nosotros nos queda marcado. Entonces, como dice el dicho, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, bueno, eso es el ejemplo más claro y más común de cómo nosotros construimos nuestra subjetividad. El que le pasó algo con cierta cosa entiende de una manera determinada. Entonces, dice el dicho, cuando te quemaste con leche, cuando ves a la vaca te acordás de lo que te pasó. Entonces, como decía Valentina, un meme para ella es una cosa y para la mamá es otra, porque tiene toda una construcción subjetiva atrás. Entonces, bueno, eso se usa en psicología mucho para reconstruir la psiquis, cómo quedó grabado en la cabeza, bueno, cómo quedó Sí, grabado eso. o mismo no estás compartiendo el código. No Ese es compartís el el tema. código, lógico. O, Claro. el- o lo que es Psicología de más la rico. Gestalt, me parece, ¿no? ¿Cómo? Psicología de la Gestalt, puede que sean. O estoy mintiendo, no sé. No, Psicología de la la Gestalt hace un uso de algunas cosas. Ahí ya eso es más particular. Y no sé si nos conviene irnos por ahí. Pero No, no, digo, no, no. lo más básico de la psicología, de lo que plantea Freud como el iniciador de la psicología. Después la psicología tiene 1000 ramas. A mí me encanta el tema, tiene 1000 ramas, pero no importa, de lo básico que dijo Freud, la palabra, el poder de la palabra, que es nuestra herramienta de laburo, el poder de la palabra que dejó marcado en la carne una vivencia determinada. Por eso la importancia de la psicología ¿qué hace? Vuelve a poner en marcha ese proceso de la palabra y a través de la palabra te permite saber qué quedó grabado en el inconsciente. Esta subjetividad que quedó grabada en el inconsciente, a través de la palabra, la persona la va sacando a flote, la va poniendo de vuelta ahí. Y entonces charlando, muchos no entienden de qué se trata la psicología. Si yo me siento y charlo, bueno, charlar no es simplemente hablar, sino que pones en marcha de vuelta cosas y surgen palabras que por ahí están agarradas a un problema. Bueno, no importa. No nos vayamos por la rama. Pero la semiótica estudia eso, ese código que tenemos para comunicarnos. Y el lenguaje de la radio tiene un código particular. No es agarrado de los pelos esto que yo planteé la semana pasada. El lenguaje de radio tiene palabras, música, efectos y silencios. Está estudiado, bueno, Armand Malcebre es un académico español que generó ese texto que yo les compartí, que habla del lenguaje radiofónico y hace una diferenciación entre el lenguaje que utiliza propiamente la radio y el mensaje. Hace una diferenciación entre lenguaje y mensaje, el mensaje sonoro, la importancia del mensaje sonoro, que son cosas que necesitamos tener en cuenta, porque la idea, un poco, por ahí no sé en este grupo que tenemos ahora, porque hay personas de distintas edades, pero habitualmente nos pasa que cuando llegamos al primer día de clase y preguntamos qué radio escuchan, o primero, yo pregunto siempre, ¿qué escuchan radio? Y todo el mundo se queda callado. Nadie escucha radio y por ahí, por ejemplo, este cuatrimestre en Avellaneda tenía 67 personas en el aula. Le digo, ¿escuchan radio? Bueno, no tuvimos clase, ha sido por Zoom, pero preguntamos, ¿escuchan radio? Nadie levanta la mano. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza es, ¿qué hacen estudiando periodismo si nunca escucharon radio?
¿viste? Entonces, y el profe, ahí se ablandan un poco y te dice, lo que pasa es que la radio no me gusta, yo no me banco un tipo haciendo, hablando, las cosas que pasan en radio. Entonces, lo que sigue atrás como propuesta nuestra es, hagamos una radio que nos guste, que los interpele, que los invite a participar. Hagamos nosotros, que somos futuros comunicadores, que vamos a hacer esta carrera, que elegimos esta carrera, que tiene mucho del laburo periodístico, hagamos una radio que conquiste, que interpele, que traiga de vuelta a los pibes. Porque por ahí, entre medio, entre los 60, 3 o 4 levantan la mano y le decís, bueno, ¿qué radio escuchás? Y te dicen los 40 principales, FM Aspen alguno, que es un poco más grande, o cosas así que son que radios musicales, radio que ponen música. Una vuelta un pibe me dijo, lo que pasa es que a mí me molesta el tipo que habla, ¿viste? Y yo le digo, pero... A mí me gusta Aspen, pero soy la excepción, me dicen que es radio de taxista. Yo te banco, a mí también me gusta Aspen, ¿eh? También. Te banco, te banco. Es buenísimo. Igual mis amigos me rejoden con esto de que soy una vieja y toda la bola. Me hacen bullying. Bueno, pero viste, me molesta el tipo. Digo, bueno, estás estudiando para ser el tipo, así que hagamos algo. Entonces la propuesta es... Lo que pasa es que somos todos vanidosos. Uno vanidoso cree que uno en la radio cree que es el mejor y todo lo demás no sirven para nada. Ese es el pensamiento que uno tiene. Pero bueno, fijémonos qué dicen algunos de estos personajes que se arriesgan a escribir textos y analizar de qué se trata la radio. Leamos a estos tipos porque dicen algunas cosas interesantes, o sea, revisar esta cuestión semiótica que está pasando con el código que hay entre la gente y nosotros produciendo radio y la gente que nos está escuchando. Analizar eso es importante, y de eso te referías vos en el texto de Balsebre, que revisa la cuestión semiótica, ¿qué hay atrás de este código que intenta poner en marcha la radio? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Es solamente hacer lo que otros hacen parecido? No se trata tanto de eso. Fíjense por qué, no sé si escucharon alguna vez hablar de algo que se llama podcast. ¿Alguien escuchó la palabra podcast? Sí, a mí me gustan mucho los podcasts. Valentina, escucha. En un momento, pero no me acuerdo qué era. ¿Qué era podcast? En un momento lo escuché, pero no recuerdo qué era. Bueno, lo decimos ahora. ¿O te animás a decirlo, Valentina? A ver, o sea, más informalmente, son Sí. como pequeñas cosas grabadas que pueden ser desde una novela, algo informativo, y sobre todo se escuchan por Spotify. Bueno, un podcast es una producción, así como dice Valentina, es una producción sonora de una pieza determinada, armada como a ustedes les parezca. ¿Solamente sonora? Sonora, sí. ¿Solamente sonora? Sí, es un mensaje sonoro. Por eso, sonora significa que está hablado, que hay algo contado. Sí, hay algunos podcasts que lo único que hacen es reproducir sonidos ambiente. Yo conozco uno que dice sonidos ambiente, sonidos de la vida, ponele, le llama de título. Y atrás, el tipo se grabó caminando por la calle y vas a escuchar que el tipo va caminando por la calle y vas a escuchar los sonidos del lugar por donde él transita. Y después de repente vas a escuchar que pasa el tren o algún colectivo, un perro que ladra. No importa, lo importante que desde el punto de vista nuestro, ¿qué tiene de novedoso el podcast? Que son mensajes cortos, algunos son largos, hay de todos, ¿no? Pero son mensajes relativamente cortos, que no tienen interrupciones, y que se manejan directamente al tema que los tiene en cuestión. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay algo que las audiencias nos están demandando. Este pibe que me dice, me molesta el tipo que habla, está interpelándome, me está diciendo a mí, profesor de radio, diciendo, che, tenemos que prestar atención porque las audiencias cambiaron, no son las mismas. Pensemos en todo el desarrollo histórico. En la década del 30, 40 y 50, la gente se sentaba alrededor de un aparato de radio
y estaban todos calladitos así, escuchando un programa de radio que por ahí era una novela, o por ahí era un programa de radio periodístico, o de humor, o lo que sea. Estaban todos sentaditos ahí, y si alguien hablaba, el de al lado le decía, "Shh, callate". De ahí hasta ahora, las audiencias cambiaron. Y muchas veces los programas de radio no cambiaron tanto. Por eso que el pibe dice, me molesta el tipo que habla. Tiene razón cuando dice eso. ¿Me entendés? Porque muchas veces es un tipo hablando. A mí, mi hija más chica me dice, yo no sé cómo estás tanto tiempo ahí escuchando. ¿No te aburrís? Porque uno tiene en la cabeza, tengo una construcción subjetiva de la radio. Pero el podcast pegó muy fuerte. ¿Por qué? Porque la audiencia de ahora quiere cosas rápidas, instantáneas, ver cosas cortitas. ¿Viste? Yo doy clase en un colegio secundario de la Universidad de Quilmes y le preguntás a los pibes, ¿qué escuchan? ¿Escuchan radio? No. ¿Qué ven en la televisión? No vemos televisión. Entonces ahí se me desmoronó todo. ¿Cómo no ven televisión, no escuchan radio? ¿Y qué hacen? Y escuchamos videitos o vemos videos en YouTube. Son muy afectos a ver youtubers que hacen cosas que son cortitas de 3, 4, 5 minutos, y cuando no les gustó lo cortan y ponen otro, porque hasta inclusive tienen esa facilidad. Entonces, si no les gusta algo, hacen clic y ponen a otro tipo. Y eso es un poco lo que intenta hacer el podcast, que está pegando muy fuerte, y hay producciones cortitas, de 10 minutos, de 5 minutos, de un tema determinado, algunas cosas muy lindas, muy agradables para escuchar. Está muy de moda en estos días. Y entonces, ahí, ¿qué se hizo? Se le prestó atención a la audiencia. ¿Qué quiere la audiencia? El tema ese solo. No quiere escuchar la publicidad, ni el nombre de la radio, ni todo lo que pasó. Yo ayer corregí un trabajo práctico que tenía todos los detalles, que es la idea de lo que yo quería hacer con este primer trabajo práctico, que pudieran anotar qué pasa en un programa de radio en un tiempo determinado, qué cosas van sucediendo, y bueno, fíjense, en algún momento el programa hay que sostenerlo, y entonces hay una publicidad que paga ese espacio, que le paga los sueldos a las personas que trabajan ahí. Entonces hay un momento en donde van las publicidades, hay un momento en donde está el programa en sí, y se hacen determinadas cosas, pero bueno, eso construye el lenguaje con el que el programa ese se expresó, ese lenguaje de radio que utilizó, qué herramientas utilizó, qué cosas usó, cuándo el tipo hizo un punto y aparte en la función de, hablando propiamente del lenguaje, asemejándolo al lenguaje escrito, para de alguna manera entender. La radio tiene un punto y aparte. ¿Cómo hace la radio para hacer un punto y aparte en un tema? ¿Qué notaron ustedes, los que pudieron hacer el trabajo práctico o el ejercicio? Hagámoslo ahora. ¿Cómo hace la radio para poner un punto y aparte, o como para poner una coma en algún tema y que pueda respirar el conductor de ese programa? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Alguien? Tanda publicitaria, Separador, ¿no? Los separadores, ahí Roberto decía el separador. ¿Qué decías, Mariano, que no te escuché? Tanda publicitaria, un tema. Un flash de noticias también, música. de una persona, puede ser. Música o directamente... Silencio, ¿no? ¿Cómo? Silencio. También, todas las herramientas que mencionábamos, un separador que puede llegar a ser un sonido determinado, un rulo de una batería, qué sé yo, de un rulo de un tambor, podría ser, y eso puede ser una pequeña separación. Ya vamos a hablar de ese tema en particular, porque todas estas cosas que viste en el programa, que le van agregando cosas, no solo lo que hablamos, sino todo lo que se le va agregando al programa, por ejemplo, una apertura que es el tema que identifica ese programa. Vos escuchás esa música y ya sabés que está llegando ese programa determinado, porque es siempre la misma música. Si los que escucharon el programa de Víctor Hugo, tiene un tema que se escucha y que uno ya sabe que empieza el programa de Víctor Hugo, que Víctor Hugo nombra a la persona que lo hizo todos los días, que lo hizo un músico. Entonces, eso se llama artística o vestimenta. Ya vamos a hablar del tema en particular y vamos a escuchar ejemplos.
pero es lo que viste el programa, el que lo va llenando de cosas. Esta idea de irse viendo para estar preparado para salir, bueno, tiene separadores, tiene música que lo identifica. Algunos programas de radio que posiblemente hayan escuchado, tuvo algún columnista, y ese columnista tiene una música que lo identifica. Escuchamos esa música y sabemos que está llegando Juan Pérez, que nos va a hablar de tecnología. Hola, Juan Pérez, ¿cómo te va? Hola. Y el conductor se maneja así. La música identifica que va a llegar un columnista. Todas esas cosas son las que visten el programa de radio. Le van poniendo cosas para armar este paquetito cerrado que es un programa de radio. ¿Por qué fui a parar acá yo? Bueno, por lo que estábamos hablando de podcast. Los podcasts tienen un mensaje armado y que a las audiencias de hoy en día los está conquistando. A mí no me logra conquistar. A mí me gusta mucho. Necesariamente tenemos que hablar del tema. Vamos a tratar de sacar adelante este tema. El próximo trabajo práctico que les voy a pedir tiene que ver con esto, con que podamos hacer una lectura, y después vamos a ver cómo editar, cómo preparar ese mensaje, preparándonos primero para poder leer en radio, que no es menor, cómo leer en radio, es todo un tema. Hoy vamos a escuchar un fragmento, una pieza cortita de alguien que yo considero Maradona en radio, posiblemente uno de los mejores locutores que hay en el país, que se llama Quique Pessoa, que vive en la provincia de Córdoba desde hace unos años. Tiene una voz fabulosa que seguramente cuando la escuchen, ahora vamos a escuchar algo, cuando lo escuchen, la voz la van a reconocer seguramente porque es la voz de muchas publicidades en televisión y en radio. Y es cómo leer, cómo tomarse las pausas, cómo respetar los silencios, cómo respetar las comas, los puntos. Y vamos a hacer una práctica con eso. Tomar, no sé si tienen alguna aplicación en el teléfono o los que por ahí tienen la suerte de poder tener un grabador digital, que es algo importante para tener, si se van a dedicar al periodismo. Tener un grabador digital es importante, es una cosa chiquita, no vale mucha guita, pero bueno, ahí ya hay cuestiones personales que no me quiero meter, pero está bueno tener uno, y si no, bajar una aplicación en el teléfono para poderse grabar. Algunos teléfonos ya traen grabador, y los que no tienen grabador entran al Play Store y se bajan la aplicación para grabarse, porque vamos a tratar de ejercitar. Esta materia tiene mucho de oral, y tiene que tener mucha ejercitación en cuanto al oral. Toda la oralidad va a ser importante en la carrera, toda la oralidad, porque van a tener que defender algún trabajo práctico de manera oral, se van a tener que defender adelante de algún jurado, el día que defiendan la tesina, el día que se reciban y tengan que defender la tesina, lo van a tener que hacer de manera oral. Y entonces la oralidad es muy importante para ustedes en esta carrera que eligieron, y vamos a tratar de empezar a ejercitarlo acá en esta materia, y en Radio 2, por supuesto, perderle ese miedo al micrófono, perderle el miedo a la exposición pública, y expresarse de manera correcta. Entonces vamos a empezar a ejercitar un poco, y va a ser el próximo trabajo práctico, hacer una lectura. Hay un autor conocido, que se llama Roberto Art, que vivió en la Argentina, vivió poquitos años, pero dejó una huella importante. Nació en 1900 y murió en 1940, murió muy joven. Roberto Art tiene algo conocido que se llaman aguafuertes porteñas, que son unos relatos cortitos. Valentina me hace así con la cabeza, estimo que lo debe conocer. Son relatos cortitos, muy costumbristas, cosas muy sencillas que pasaban a principios del siglo, y que Roberto Art de una manera muy linda lo dejó plasmado en estas aguafuertes porteñas. Les voy a pasar el texto para que elijan, hay creo 50 aguafuertes porteñas, para que elijan una y la puedan grabar.
Se pongan el grabadorcito cuando estén tranquilos. Si pueden, se van al baño, que es un lugar chiquito, que tiene poco rebote, tiene condiciones medianamente óptimas como para grabar, es un lugar chiquito, y entonces no hay mucho rebote, y se graban. Practiquen lectura en voz alta, es muy importante leer en voz alta, y respeten las pausas, los silencios, las comas, los puntos, para algo están puestos en la redacción. Y traten de hacer ese trabajo práctico, eso va a ser para la próxima. Entonces, Mariano, y no sé si Abraham, ¿quién? Mariano, ¿no estuviste la semana pasada? O para los que no estuvieron la semana pasada. Para lo de la semana pasada. Vamos a redondear la idea. La semana pasada charlamos acerca de el lenguaje de radio, cómo está compuesto el lenguaje de radio. La radio tiene una lógica diferente a la escritura. Esto que nosotros en escritura siempre vigilamos y es no caer en redundancias. Por ejemplo, utilizar un lenguaje amplio para poder poner sinónimos y no hacer repeticiones de una misma palabra. Bueno, en radio pasa totalmente lo contrario. Es más, muchos dicen que existe la ley de la redundancia. Por ejemplo, en radio yo tengo que decir, repetir y remarcar. Si, por ejemplo, estoy hablando con una persona, estoy haciendo una entrevista, yo tengo que decir, estoy con Juan Pérez, diputado nacional. Hola, Juan Pérez, ¿cómo le va? A los 5 minutos, si esa entrevista es larga, seguimos charlando con Juan Pérez, diputado nacional del Frente para Todos, y al final, muchas gracias, Juan Pérez, estuvo con nosotros Juan Pérez en nuestro programa, hasta la próxima, qué sé yo. Repetir. Es por el tipo de medio que tenés que fijar con quién estás hablando o un tema en particular, ya que de pronto se da en la radio que de pronto le enganches por la mitad, vuelvan a enganchar una nota. Eso que vos decís. La radio es algo que está ahí prendido y que no siempre estamos escuchando. Y de repente Juan Pérez dijo, la semana que viene vamos a dar préstamos para la construcción de viviendas, y vos dijiste, epa, ¿a dónde van a dar préstamos? ¿Te escuchar? Y resulta que muchas veces nos pasa que escuchamos a Juan Pérez que dice, bueno, como les dije, tienen que hacer así para conseguir el préstamo. Y el locutor agarra y le dice, bueno, muchas gracias Juan Pérez, pasó por nuestro programa y seguimos con la música. Y vos decís, ¿cómo había que hacer el crédito? ¿Entendés? Sí. Entonces necesariamente hay que repetir, hay que remarcar, muchas veces cuando son cosas importantes, volver a repetir, para que queden. Bueno, esto, o utilizar frases encadenadas, como decíamos, por ejemplo, Cristina se presentó en la sala del Senado de la Nación, y de esa manera quedaron inauguradas las sesiones parlamentarias. Ella tenía un vestido blanco, y el que escucha en ese momento dice, ¿quién es ella? ¿De quién estaban hablando? Entonces, eso, no utilizar frases encadenadas, que habitualmente lo hacemos para no caer en redundancia. Bueno, acá tenemos que repetir. Por ahí utilizar otra palabra, la expresidenta, pero volvemos a repetir la idea, volvemos a remarcar. Después, algunas cosas importantes del lenguaje de la radio es que, sobre todo los que venimos del campo popular y entendemos la comunicación como algo importante, como un derecho, la comunicación es un derecho, tenemos que abrir el juego a las audiencias, necesariamente abrir el juego a las audiencias, hacer participar a los oyentes, pero no como participan los oyentes en el programa de Babi Echecopar, que el tipo, el oyente dice, Babi, sos un pelotudo, y el tipo corta el micrófono y dice él, y él se queda con la última palabra, no quedarse con la última palabra. Abrir el juego, que participen las audiencias, pero respetar las audiencias, respetarlos. Eso es fundamental en el lenguaje de radio. La participación de los oyentes es fundamental. Muchos productores de radio se niegan a eso, no quieren que los oyentes participen. La participación de los oyentes es muy importante. Es un arma de doble filo, es complicado, cualquiera puede llevar un programa con
con las llamadas de los... Claro. Sí, o abrir directamente el micrófono, es importante. Abrir directamente el micrófono y hacer participar a la gente, que la gente se pueda expresar. Imagínense que hay medios comunitarios que les permiten a las personas contar la realidad de lo que le está pasando. Y eso es importantísimo. Bueno, nos quedan 10 minutos y se corta. Si se vuelve a cortar, acuérdense que retomamos. Así que bueno, charlábamos un poco de eso la semana pasada, y por eso el trabajo práctico tuvo la idea de recuperar qué es lo que pasa en los programas de radio, elegir un programa de radio periodístico y ver qué es lo que está sucediendo. Y también la idea de qué formato tenía el programa que ustedes decidieron escuchar. Decíamos tratar de escuchar un programa periodístico. Decidíamos escuchar un programa periodístico. ¿Qué formatos tienen los programas de radio? Vimos un par de videitos cortitos, uno que hablaba del lenguaje de radio y otro de los géneros y formatos. ¿Qué género y qué formato tienen los programas de radio? Yo les voy a compartir un libro para que lo tengan, no para que lo lean para compartir en clase, sino para que lo tengan como libro de cabecera. Los que cursaron comunicación comunitaria o por ahí hicieron alguna otra materia en donde alguna vez lo escucharon, les voy a compartir un libro de Mario Kaplun. ¿Lo sintieron nombrar alguna vez a Mario Kaplun? Sí. Bueno, Mario Kaplun hizo un libro hace muchos años, en la década del 80, fue un comunicador popular muy importante en Latinoamérica, muy importante, creador de espacios de enseñanza, que se acopló mucho a la enseñanza, las ideas de Mario Kaplun, y trabajó mucho por la alfabetización en América Latina, derribar ese problema tan importante que al día de hoy todavía sigue teniendo América Latina, y es alfabetizar a la gente. Bueno, Mario Kaplun fue una persona que se apoyó en la radio para desarrollar lo que pensaba, y bueno, y escribió un libro que se llama Producción de Radio, que se los voy a compartir para que lo tengan. Alguna cosa vamos a usar para leer, pero ténganlo a mano para hojearlo y para utilizarlo en cualquier momento de su carrera. Bueno, Mario Kaplun hace una diferenciación de los formatos de radio, y dice que hay 12 formatos de radio. Yo por supuesto no me lo acuerdo de memoria, por eso que te los voy a ir contando. Dice que hay 12 formatos distintos de radio. Uno tiene que ver con la charla. La charla a través de la radio es un formato que él va descubriendo. Digamos, él nombra 12 formatos de radio, después hay adaptaciones que podemos hacer nosotros, o hay algunos formatos que integran varios formatos. La charla es un formato de radio, la charla expositiva, como puede ser la que puede utilizar un comunicador, algo así como lo que vemos hoy en día en la televisión pública, que intenta un poco educar a distancia. Mario Kaplun fue un educador a distancia a través de la radio, y bueno, la charla tiene que ver con eso, con una charla expositiva en donde pueda uno brindar un mensaje determinado y hacer participar a los oyentes. Después, otro formato conocido es el noticiero. Un formato de radio conocido es el noticiero, que se dedica pura y exclusivamente a transmitir noticias. En general, los noticieros que escuchamos en las radios de AM tienen una duración de entre 3 y 5 minutos y van cada media hora. Y algunas radios todavía utilizan el informativo como un panorama, que es un poco más extenso. Los que tienen la particularidad, si quieren anoten por ahí, FARCO es la Federación Argentina de Radios Comunitarias. FARCO
Está hecha por compañeros, hay compañeros conocidos que participan en Farco. Si ustedes entran en la página de la universidad nuestra, nosotros creamos una pestaña que dice medios comunitarios. Si ustedes cliquean ahí, se va a desplegar un número un número importante de medios comunitarios. Los que están pintados de un color diferente, si ustedes cliquean, pueden entrar y escuchar esa radio comunitaria. Está muy interesante, véanlo. Bueno, Farco hace un programa, hace un noticiero que sale a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Es un noticiero en donde se desarrollan noticias con criterio federal. El criterio federal que tienen noticias de todas las provincias de nuestro país. Después hay otro formato de radio conocido como la nota o la crónica. La crónica, ¿qué le sugiere la palabra crónica a ustedes? Que es cronológicamente. Ahí está. Aunque puede cambiar eso también. La cuestión del tiempo. Entonces es una manera de comentar las noticias, de informar, pero de una manera cronológica, ir contando el desarrollo de los hechos o el desarrollo de las noticias, de manera cronológica. Después hay otro formato conocido también como diálogo, en donde el más conocido por ahí por ustedes es uno que hacía, bueno, ahora no me sale el nombre, Luisa Delfino, que dialogaba con una persona, por ahí era medio un bodrio, pero bueno, dialogaba con una persona determinada. La gente se comunicaba y ella dialogaba al aire, y ese diálogo era en general la construcción del programa. Es un formato determinado, dialogar con una persona determinada. Bueno, después Mario Kaplun hace una diferenciación entre el tipo de entrevista, un programa que se dedica a hacer entrevistas. A mí hay uno que me gusta mucho en televisión, que es el que hace Ana Cacopardo, que se llama Historias de Vida. No sé si lo vieron alguna vez. Véanlo. Reproduce el formato de televisión. Mucha gente lo reproduce a través de la radio, porque es solamente un diálogo entre dos personas. Esa entrevista, que es, como dice un autor, la entrevista es el más público de las conversaciones privadas. Bueno, hacer una entrevista tiene dos sentidos, marca Mario Kaplun. Hacer una entrevista de tipo indagatoria, que se parezca más a la entrevista policial, en donde uno quiere sacarle información a esa persona, y hacer una entrevista que sea informativa, o sea, charlar con una persona para informar acerca de un tema determinado, para que el oyente se vaya informando de un tema determinado. Bueno, después quizás persona, por ejemplo, se te entrecortó. Repetilo. No, te decía que, o por ejemplo, de una persona, como hacía las entrevistas Cacopardo, claro, informaba a través de las preguntas que hacían. Para mí, una de las mejores entrevistadoras que hay. Claro. Empapándote, pero de punta a punta de lo que era una persona, iba hasta la esencia de la persona. Bueno, esa es la idea. Él lo diferencia, por eso lo diferencia entre la entrevista informativa e indagatoria. Después, y quizás el más conocido de todos, es el magazine o radio revista. Magazine en inglés quiere decir revista. La radio revista, que es el formato más explotado en nuestro país y en Latinoamérica, que es una revista, que es un conductor que integra un montón de temas mezclados, y entonces aparece también por ahí un humorista, aparece un columnista, y el conductor reparte el juego, y va dándole la palabra a uno o al otro. Por ahí muchos programas están conducidos por dos personas, y entonces hay un hombre y una mujer, y les va dando lugar a los que participan de la mesa para que se vayan integrando. Y bueno, y por último, lo que marca Kaplun es la dramatización, que la dramatización a su vez tiene también distintas diferenciaciones.
que la dramatización dio lugar a los radioteatros, que en nuestro país tuvieron una época de oro en la década del 40 y 50. De allí surgió Evita, entre otros, como actriz conocida a través de radioteatro, y algo que se usa mucho en nuestros días, que es el sociodrama, que es hacer una recreación de algo